Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP, que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Dentro del amplio abanico de parcelas que forman parte de la mejora de la calidad de vida de las personas con daño cerebral, se encuentra la recuperación de una vida sexual satisfactoria. Un factor que no todo el mundo tiene dentro de su lista de prioridades y que, sin embargo, afecta y mucho a la identidad no solo de quien ha sufrido una lesión cerebral, sino también de sus parejas. Hoy hemos invitado al podcast a una de las personas que mejor conoce cuál es la realidad de la sexualidad de las personas con discapacidad en nuestro país, un tema que en muchos casos supone un tabú, pero del que definitivamente es necesario hablar. Carlos de la Cruz, sexólogo y director honorífico del Máster de Sexología de la Universidad Camilo José Cela, bienvenido. Encantado de dar importancia a temas que son importantes, así que feliz. Bienvenido a Voces del daño cerebral. Carlos, como sexólogo de referencia en el ámbito de la discapacidad, estás especializado en sexualidad de personas con discapacidad intelectual, que no deja de ser una realidad congénita, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el caso del daño cerebral la cosa cambia, ¿no? Porque las limitaciones ya son sobrevenidas. ¿Hasta qué punto puede llegar a cambiar la vida sexual de las personas que han sufrido un daño cerebral? Pues la pregunta hasta qué punto es complicada porque va a variar en función de cada persona. Pero sí que es importante tener en cuenta que casi con toda seguridad se van a producir cambios y probablemente en las tres esferas que forman parte de la sexualidad o de lo que decimos el hecho sexual humano. Es decir, el daño cerebral puede afectar a la parte funcional. Es decir, a cómo funciona la respuesta sexual, los genitales, el cuerpo, los sentidos, con lo cual por ahí hay un cambio. También el daño cerebral puede afectar a lo que hablamos que tiene que ver con la identidad sexual o cómo se percibe el ser hombre, ser mujer, la masculinidad, la feminidad, porque también cabe la posibilidad que el daño cerebral pues altere, digamos, los roles o alguna de estas cosas. Y si altera la función, altera las vivencias, luego es probable que también el daño cerebral también altere lo que, digamos, la esfera de las conductas. Y no solo las conductas, en cuanto que a lo mejor hay prácticas eróticas que ya no se van a poder hacer de la misma manera, sino que también incluso es probable que fluctúe el deseo. Con lo cual, evidentemente, afecta. ¿Y cuál dirías tú que es el camino más adecuado a la hora de trabajar la nueva sexualidad de las personas con daño cerebral? ¿Cómo se redefine? No sé si redefinir es el término más correcto, pero ¿cómo se redefine la sexualidad? Sí, yo fíjate, yo creo que el punto número uno es hacer algo parecido a lo que estamos haciendo con este programa, que es ponerlo encima de la mesa. Es decir, lo que sabemos que nos ha salido mal es rodearlo de silencio. Rodear la sexualidad de silencio y jugar al que no ha pasado nada. Cuando sabemos que ha pasado, es decir, lo que se dice también por ahí a veces lo del elefante en la habitación. Si sabemos que hay algo, nadie lo habla, nadie lo comenta y esa es para mí la peor de las soluciones. Con lo cual, lo que hay que ponerlo es encima de la mesa. Yo aquí diría además en la doble dirección. Yo propondría a las propias personas con daño cerebral y a las parejas, en caso de que las hubiera, de las personas con daño cerebral, pedir ayuda, levantar la mano y decir, ¿qué hacemos con esto? Pero también diría que los profesionales que trabajan con personas con daño cerebral también se deben dar el permiso de hablar de estas cosas con las personas afectadas. No esperar a que pregunten. Y una vez andado este camino, ¿dirías que una persona con daño cerebral puede terminar llevando una vida sexual plena y satisfactoria? Yo en esto sería rotundo. Y la respuesta es sí. Es decir, una vida erótica satisfactoria significa que tú tienes una vida erótica que te hace sentir bien,
que te mejora, no sé, que te hace disfrutar, que la palabra bienestar viene cerquita de la palabra sexualidad. Es decir, todo eso es satisfactorio, todo eso es pleno. Ahora, si la pregunta es, ¿vamos a poder tener coitos? A lo mejor en algunos casos la respuesta es no. ¿Vamos a poder eyacular y tener orgasmos en la misma medida que los teníamos antes del daño cerebral? A lo mejor la respuesta también es no. Es decir, que si la pregunta es, ¿vamos a poder tener una vida erótica exactamente igual en frecuencia y en intensidad que la que había antes del daño cerebral? En algunos casos puede que la respuesta sea sí, pero en muchos la respuesta va a ser no. Ahora, si la pregunta, como tú la has formulado, es si puede ser plena, y yo añadiría, y si puede ser satisfactoria, yo diría que sí. Una vida sexual plena es la que te hace feliz, la que te hace disfrutar, y desde luego con daño cerebral también puede haber una vida sexual plena y satisfactoria, aunque, como decía, hay esferas que están afectadas y no va a poder ser muy probablemente igual que antes. Pero no significa mejor o peor. Mi sexualidad después de haber sufrido un DCA al principio fue confusa, porque no sabías ni cómo, ni cuándo, ni con quién, ni dónde. Mako, persona con daño cerebral. A día de hoy, gracias a Dios, pues para mí, creo que tengo una sexualidad plena y complaciente, claro. Aspectos positivos que encuentro ahora, pues mira, que puede ser que sienta más, que me lo tome más en serio, con más gusto hacia mi pareja y creo que la puedo vivir de una manera mejor que a lo mejor la vivía antes sin daño cerebral. Vale, voy a rescatar algo de una respuesta que has dado antes, ¿no? Más allá de lo meramente genital, ¿de qué manera crees que puede afectar el daño cerebral a la masculinidad o a la feminidad de las personas que lo sufren? Porque sí entiendo que esa tarjeta de presentación se ve afectada, ¿no? ¿Cuál sería la forma también más correcta para trabajar ahí? Pues a ver, por ejemplo, como dices, ¿cómo afecta a la masculinidad? Ahí vamos a suponer que hay hombres que han construido su sexualidad, digamos, de la mano de algunos estereotipos que vamos a llamar masculinos, donde el hombre tiene que tener la iniciativa, donde el hombre tiene que tener un pene erecto, donde el hombre tiene que eyacular y donde tiene que, por decirlo de alguna manera, gestionar todo o buena parte de lo que sería una relación erótica. Cabe la posibilidad que si el daño cerebral pues afecta algunas funciones, a lo mejor ya no haya tantas erecciones, a lo mejor ya no tengas tanta movilidad, a lo mejor ya no puedes tener tanta iniciativa. Y eso hay veces que un hombre lo vive como que ya no soy hombre, ya no soy como debería ser, ya soy un hombre de segunda. Y eso hace mucho más daño. Eso hace mucho más daño que perder la erección. Es decir, porque cuando uno pierde la erección, pierde sensibilidad en una parte de su cuerpo, pero sigue teniendo manos, sigue teniendo boca, sigue teniendo piel, sigue teniendo fantasías, sigue teniendo muchas cosas. Pero si uno empieza a vivirse a sí mismo como de segunda categoría, todo eso lo lleva mal. Con lo cual aquí lo que habría que es reaprender a que la masculinidad no significaba necesariamente esas cosas. Se puede ser muy hombre aceptando los cuidados, se puede ser muy hombre siendo más introvertido, se puede ser muy hombre teniendo menos iniciativa. Bueno, es decir, los roles los tenemos que flexibilizar. Es verdad que todo esto sería mucho más sencillo si ya lo trajéramos en la mochila, es decir, si la gente que viene educada en la flexibilidad de género, es decir, que no hay esos estereotipos cerrados de cómo ha de ser un hombre o cómo ha de ser una mujer. Si hablamos del daño cerebral en una mujer, podríamos poner ejemplos parecidos en la que la mujer percibe que su feminidad se ve afectada por el daño cerebral, porque ahora ya no puede cuidar y tiene que ser objeto de cuidados, es decir, por mil historias. Eso hay que trabajarlo y hacer ver que la calidad de hombre o la calidad de mujer no depende de si te aproximas a ciertos modelos, vamos a decir, estereotipados.
hay que empezar por romper los esquemas de lo establecido, por romper esa imagen del hombre y de la mujer que nos han vendido durante tanto tiempo. Pero fíjate que además, trabajando con personas con daño cerebral, es curioso porque, claro, como que lo ves muy claro. Dices, tenemos esta situación ahora, hay que romper los esquemas. Y de repente te das cuenta que los deberíamos haber roto mucho antes. Es decir, que no deberíamos esperar a que se produzca un daño cerebral, o también podrían poner el ejemplo de una lesión medular o cualquier otra situación de estas inesperadas, para romper los esquemas. Ojalá que las nuevas generaciones vengan ya con los esquemas rotos. De tal manera que si luego se presentan situaciones de este tipo, la propia persona ya va a tener recursos propios, porque aunque el daño cerebral afecta algunas cosas, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que no están afectadas. ¿Existen diferencias entre la redefinición sexual de personas con daño cerebral en función de si son hombres o si son mujeres? Quiero decir, ¿las demandas también son las mismas o también surge aquí la brecha de género? Yo creo que hay una brecha de género. Yo creo que hay una brecha de género clara. Y la primera brecha de género es que muy probablemente atendamos, y hablo en primera persona del plural, porque probablemente yo haya cometido también este error, atendamos más las sexualidades de los hombres que las de las mujeres. Es decir, de repente nos vamos a encontrar en que ante un daño cerebral cabe la posibilidad que, aunque tardemos y lo hagamos regular, acabemos prestando atención a ese hombre y a su sexualidad. Y nos preguntaremos qué pasa con su relación de pareja, qué pasa con sus coitos o no coitos, qué pasa con la masturbación, qué pasa con sus fantasías, y probablemente nos hagamos estas preguntas. Ya te digo que puede que tarde, pero las acabaremos haciendo. En el caso de mujeres con daño cerebral, hay veces que ni siquiera nos hacemos esta pregunta. Si la mujer no lo pone encima de la mesa, igual, y sobre todo si no hay pareja, a lo mejor no nos preguntamos por qué pasa con su sexualidad, qué pasa por su cabeza, qué pasa con su masturbación, qué pasa con sus fantasías. Y de alguna manera como que vamos, no sé si la palabra es despreciar, pero de luego prestar menos atención a la sexualidad de la mujer. A veces también tiene que ver con que, digamos, el propio hombre, probablemente de una manera estereotipada, ha construido su identidad desde la obligación de ser sexualmente activo. Y por lo tanto, si no me considero sexualmente activo, no me considero tan hombre. Es probable que el mensaje social que se ha dado a las mujeres es que para ser mujer no hace falta ser sexualmente activa. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor la mujer no siente tanto esta pérdida. Aquí vuelvo a lo de antes. Probablemente estas cosas deberían venir mejor educadas de base. Y supongo que las familias también tienen mucho que ver en esa reeducación, ¿no? Imagino que en la mayoría de los casos para las familias no resulta fácil afrontar determinadas necesidades, ¿no?, de las personas con daño cerebral adquirido. ¿En qué consiste el trabajo en el ámbito familiar? O sea, ¿cómo podríamos trabajar en el ámbito familiar para romper esos tabús, quizás esa sobreprotección que impide una sexualidad más plena de las personas con daño cerebral? Sí, fíjate, aquí luego hablamos de pareja también, que hay todo un mundo, pero en el ámbito familiar, pues por lo menos 3 pistas. Una que sería, yo no soy amigo antes lo decía, del silencio, con lo cual yo creo que la familia se debe dar el permiso de poder hablar de sexualidad y no esconderla. Es decir, si antes hacíamos chistes, igual hay que hacer chistes, y si hay que hacer un comentario al hilo de algo que sale en la tele, como también a la hora de hablar profesionales y familias sobre el posible efecto de medicación o de la respuesta sexual. Es decir, bueno, hablar, darte el permiso de hablar y que la persona con daño cerebral no se sienta excluida del tema de la sexualidad. Porque a veces la persona ya le pasan muchas cosas por la cabeza, y si encima el entorno le transmite que este tema contigo no tiene nada que ver, por decirlo de alguna manera le estamos anulando. Con lo cual, dar el permiso para hablar. Ese sería un tema. Otro tema sería ofrecer intimidad. Las familias, tú has dicho la palabra sobreproteger a veces viene de la mano de vamos a vigilar y cuidar, y vigilar y cuidar significa que depende del grado de afectación, pues dejamos la puerta abierta para estar pendientes de si se cae o si nos tiene que llamar o nos tiene que pedir algo, y a veces con tantas puertas abiertas y tanta vigilancia, tanta protección, nos cargamos una parcela que es la intimidad. Y las personas con daño cerebral necesitan intimidad. Ojo, para masturbarse sí, pero también para llorar,
para escuchar música, para mirarse en un espejo. Es decir, todas las personas necesitamos intimidad para crecer. Las personas con daño cerebral también. ¿Que hay que vigilarlas? Yo no digo que haya que dejar de hacerlo, pero hay que poner encima de la mesa la necesidad de proteger, pero también la necesidad de intimidad. Con lo cual, las familias deben ofrecer intimidad. Y yo además digo ofrecer intimidad porque puede que la persona con daño cerebral no la pida, pero aunque no la pida, la necesita. Tampoco pide que me hable de sexualidad, pero también necesita que le hablemos de sexualidad. Y luego otro punto que a mí me parece también muy importante, y esto sobre todo a las personas con más necesidades de apoyo, es seguir considerando el cuerpo desnudo, vamos a decir, es decir, la persona con daño cerebral tiene que seguir aprendiendo que su cuerpo desnudo le pertenece. A veces tenemos que ayudarle en el aseo, en desnudarles, en vestirles. Ya os digo, esto va a variar mucho en función del daño cerebral, pero es importante seguir haciendo estas cosas con mimo, con cuidado y no como da igual. Es decir, como hay que prestar tantos apoyos, ya da igual que si le tengo que cambiar un pañal o le tengo que asear, lo hago delante de 2 personas, delante de 3 o delante de vete a saber quién. No, el cuerpo desnudo de una persona con daño cerebral, iba a decir, es sagrado. Hay que considerarle, hay que cuidarle como antes del daño cerebral. Y es educación sexual y es atender, decir a la gente, saliros un momento que le voy a lavar, saliros un momento que le voy a cambiar. Es decir, esa parte también es importante. Y esas serían, digamos así, como 3 puntos. Y luego, evidentemente, tú ya lo has dicho, no caer en la trampa de la sobreprotección o la trampa de infantilizar. Es decir, una persona adulta con daño cerebral sigue siendo una persona adulta y no le podemos tratar como si hubiera vuelto a la infancia, porque a la infancia no ha vuelto. Eso en cuanto a las familias como cuidadoras, pero ¿qué pasa con la otra parte? Tú también aludías antes. ¿Qué ocurre con la sexualidad de los maridos o las mujeres de personas con daño cerebral? ¿Te consta cómo cambia y qué consecuencias puede llegar a tener Sí. el daño cerebral en sus vidas? Sí, yo creo que a la pareja también se ve afectada. O sea, el daño cerebral afecta a la persona, evidentemente, pero también a su pareja, sea hombre, sea mujer o incluso si son parejas sucesivas, ¿no? O ha habido varias parejas. Lo fundamental, o donde yo por lo menos he notado más, es que es muy difícil combinar el papel de cuidador con el papel de amante. Es decir, cuando la persona con daño cerebral necesita muchos cuidados, la pareja se convierte en, digamos, en el principal agente cuidador. Es quien ayuda a vestirse, quien ayuda a comer, quien ayuda a salir a la calle, el que ayuda en el aseo, el que ayuda en casi todo. Con lo cual jugamos un rol un tanto, vamos a decir, vertical. Hacer en el mismo día, cambiar y ser amante, a veces es muy complicado. Con lo cual no es nada extraño que la persona con daño, que la pareja de la persona con daño cerebral pierda buena parte del deseo, tenga menos deseo y haya sobre todo un proceso de reconstruir la relación en base a unos nuevos parámetros. Es decir, ya no vale, antes decíamos, hay cambios y ya las cosas no van a poder ser como antes. La vida sigue mereciendo la pena, podemos seguir haciendo muchas cosas, podemos seguir disfrutando, pero hay que reconstruir. Y yo creo que tan importante es, en este caso, poner encima de la mesa, yo decía, para hablar con la persona con daño cerebral, para educarla, para reeducarla. Yo creo que las parejas de las personas con daño cerebral también merecen atención. También merecen ser escuchadas, también merecen que les demos el permiso de pasar por fases. Es decir, ahora, pues probablemente al principio haya poco deseo, pero luego se puede ir reconstruyendo esa relación de pareja desde otros parámetros, porque cambios sí que van a haber. Cualquier momento era bueno. La salida de los niños a las extraescolaridades, el dejarles en el cumple de algún amiguito. Pareja de una persona con daño cerebral adquirido. Para mirarnos, esas miradas cómplices y saber lo que iba a suceder o lo que queríamos que sucediera. Era una complicidad, pues siempre del uno hacia el otro, lógico, y además, pues eso,
cargada de sentimientos, de emoción, de pasión. Era muy divertido porque además era como estar jugando continuamente a que te pillan, que no te pillan, porque bueno, era difícil. Pero aún así, bueno, pues era muy bonito. No éramos lo típico y convencional del sábado cuando los niños se los lleven o cuando tal, sino que era aprovechar el momento, disfrutar el momento. Bueno, pues después del ictus, pues el tema cambia completamente. Al principio crees que no ha cambiado. Intentas buscar, pues eso, volver al juego tal, pero ya no puede ser igual, porque por lógica, pues eso, no es el mismo dinamismo, no es la misma velocidad a la que funcionan las dos mentes, no es la misma, ¿cómo decirlo?, sensibilidad. De todo, o sea, de tacto, de mirada, porque es diferente. Entonces, el sentimiento cambia, las relaciones cambian. Al final, las relaciones cuestan porque claro, no quieres incomodar a la otra persona y eso es complicado. Y desde luego no son iguales para nada. Antes hablabas también de los profesionales y del trabajo y del mimo con el que tienen que ejercer su trabajo a la hora de tratar con personas con daño cerebral adquirido. Tenemos entendido que en algunos casos se recurre a los servicios de asistentes sexuales para personas con daño cerebral adquirido. No sé, para atender a sus necesidades en el ámbito más íntimo. ¿Cuál es su cometido? A ver, yo la palabra o el término asistente sexual, yo entiendo que puede tener sentido cuando la persona con daño cerebral, por decirlo de alguna manera, no puede gestionarse por sí sola su vida erótica. Es decir, que por ejemplo a lo mejor tiene problemas de movilidad que le impide acceder a sus genitales o a tumbarse encima de la cama y por lo tanto necesita que alguien le facilite o le preste un apoyo para poder gestionar su vida erótica. Pero en este sentido yo diría que el asistente sexual no debería ser quien les cite, ni debería ser una persona con la que digamos interacciones. Eso, en ese caso estaremos hablando de que es una persona que no presta una asistencia sexual, sino que presta un servicio sexual. Y yo matizaría que son dos cosas distintas. Los servicios sexuales es otra discusión, habrá quien considere que están bien, considere que están mal, pero es otro debate. Ahora, que a veces hay que prestar asistencia sexual para que una persona con daño cerebral pueda gestionar su vida erótica, pues probablemente sí. Mira, te voy a poner un ejemplo a lo mejor muy bobo, ¿no? Pero a mí me parece fundamental. Una persona con daño, cualquier persona, antes del daño cerebral, digamos, gestionas tu vida erótica de tu manera. Es decir, si tienes pareja, bueno, eso es otra historia, pero si no tienes pareja, pues tú tienes tu habitación, gestionas tus tiempos y también gestionas tus estímulos. Es decir, si te quieres masturbar, pues tú sabes qué es lo que te excita, tienes tus estímulos y bueno, lo gestionas de tu manera. Después del daño cerebral, a lo mejor no tienes acceso a los estímulos. Y a lo mejor la familia o a lo mejor la pareja le tiene que prestar y facilitar, no solo, antes decía, ofrecerle un espacio y un tiempo de intimidad para que pueda estar a solas. A veces también le tiene que acercar el estímulo y le tiene que facilitar, no sé si es un vídeo o es un masturbador o es un fetiche, pero algo que él antes, digamos, podía comprarlo, podía guardarlo en un cajón, podía acceder a él, a su estímulo, sin contar con nadie, y sin embargo ahora si hay problemas de movilidad o hay cierta dependencia, pues tiene que alguien se lo facilite. Y a veces no caemos en esa cuenta y tenemos a la persona con daño cerebral sin poder, digamos, cultivar ese jardín de la erótica íntima porque necesita que alguien le preste el apoyo y no le estamos prestando el apoyo porque él no lo pide y porque yo no caigo en la cuenta. Aquí es muy importante a las familias porque cuando hablamos de asistencia sexual o prestar apoyos,
hay veces que se genera el fantasma de que se le pudiera estar pidiendo a la familia que sean ellos quienes se encarguen de excitar y de masturbar a su hijo, a su hija o a su familiar. Eso no se le está pidiendo. Es más, yo además diría, es que si alguien se va a sentir francamente incómodo en una situación de esa, que se quite de en medio. Es decir, la sexualidad es para disfrutar, para generar bienestar tanto a la persona, en este caso con daño cerebral, pero también al resto de la familia. Es decir, que para que alguien esté bien, el precio no puede ser que alguien esté mal, porque entonces el juego suma cero y los juegos que suman cero son feos. Con lo cual, cuando estas cosas, digamos, remueven mucho la tripa a alguien, lo honesto es levantar la mano y pedir ayuda y decir, mira, conmigo no contéis. Y no hay ningún problema. Pero ya te digo que yo creo que la mayoría de las veces de lo que estamos hablando es de facilitar. Es decir, esa persona que, vamos a decir, asiste sexualmente a la persona con daño cerebral no es quien le tiene que excitar. Es decir, el motivo de excitación va a estar en otro sitio y no es quien le tiene que masturbar, sino quien le facilite el que esa persona pueda hacerlo por sí mismo. Y esta reflexión es importante, esta aclaración es importante, y ese era un poco el motivo de esta pregunta, dejar claro cuáles son los conceptos para que todo el mundo, todo el mundo entienda. En capítulos anteriores de este podcast, Carlos, te lo comentaba antes de empezar a grabar, hemos tratado en profundidad la maternidad de las mujeres con daño cerebral, lo hicimos de la mano de la asociación Brain Mom. Sin embargo, no hemos entrado todavía en temas relacionados con la paternidad de hombres con daño cerebral, ya sea una paternidad previa a la lesión cerebral o posterior. Y en este momento de reeducación de la crianza orientada más hacia la corresponsabilidad, creemos que es fundamental. ¿Cómo se dibuja el papel de los hombres con daño cerebral frente a sus hijas o a sus hijos? Bien, yo creo que aquí, igual que decíamos que era importante poner, digamos, atender a la pareja, porque hay cosas que van a cambiar, porque es decir, esa persona con la que tú has compartido cuerpo, afecto y proyectos de vida, pues de repente ahora va a haber un daño cerebral y puede variar mucho, pero hay cosas que necesariamente van a cambiar y hay que afrontarlos. Con los hijos también. Si ya hay hijos, porque a lo mejor de repente van a ver en su padre o en su madre conductas que no esperan. Y también pongo otro ejemplo. Hay veces que el daño cerebral provoca pues conductas sexuales desinhibidas, por ejemplo, y de repente te encuentras con que ves que tu padre se masturba en un sitio público y hasta delante de ti. Y eso, pues evidentemente tú ni había pasado nunca, ni esperabas que pudiera pasar. Con lo cual es bueno que alguien te eche una mano para entender las cosas que puedan estar pasando. Y para que tú sigas valorando y queriendo a tu padre, igual que le valorabas y le querías probablemente antes del daño cerebral, pero ahora que aprendas a entender que igual que necesita un cierto apoyo en la movilidad o un cierto apoyo para vestirse, pues a veces también necesita que el entorno, cuando se presentan este tipo de conductas, actúe de una determinada manera para que seamos capaces de encauzarlas. Y a veces incluso el papel de los hijos para echar una mano, para encauzar estas conductas sexuales que pudieran presentarse en algunos casos desinhibidas, también es importante. Con lo cual yo aquí también el mensaje sería que vamos a tener en cuenta a los hijos e hijas de las personas con daño cerebral y no vamos a actuar delante de ellos como si no hubiera pasado nada porque sabemos que ha pasado. Y volvemos al elefante en la habitación. Sí, ¿no? Justo. Sí. Porque es verdad que, o sea, tú imagínate, es decir, si lo que es un padre para un niño de 6, 7, 8, 9, 10 años, que lo es todo, de repente hay un daño cerebral y se empiezan a tambalear muchas cosas. Y si se tambalean muchas cosas y al lado no hay explicaciones, no hay alguien que te acompañe, que te ayude, que te permita llorar si tienes que llorar, que te permita ir reentendiendo cosas, que te permita verbalizar, incluso que te permita a veces los silencios, que también es importante permitir verbalizar, pero a veces también es importante permitir silencios. Pues el niño o la niña, yo qué sé lo que le puede pasar por la cabeza, cómo puede interpretar cosas que no entiende. Vale, ya para terminar,
Carlos, siempre le pedimos a nuestros invitados, a nuestras invitadas, siempre solemos hacer la misma pregunta. Este podcast, además lo lleva en el propio título, está orientado a ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral y sus familias. Es decir, todo aquello que se les pueda pasar por la cabeza, todas aquellas preguntas que puedan tener al principio de su travesía por el desierto del daño cerebral, intentamos desde aquí humildemente darles alguna pista para que se puedan agarrar a ella y puedan caminar un poco más libres, con la mochila con menos piedras. Yo te quería preguntar, supongamos que ahora mismo nos está escuchando una persona con daño cerebral adquirido reciente, alguien que le acaba de dar un ictus, que acaba de salir del hospital, que se está enfrentando a la realidad del daño cerebral por primera vez y que tiene inquietudes acerca de cómo será su vida sexual en el futuro. ¿Tú qué le dirías? Vale, fíjate, en este caso yo entiendo a veces que la parte sexual no es lo primero que te viene a la cabeza. O sea, probablemente te venga más lo de qué grado de autonomía, qué grado de dependencia. Bueno, hay como otras cosas, vamos a decir, que se viven como con más urgentes, ¿no? Pero luego yo creo que lo sexual también se presenta y es importante. Cuando hemos hecho algún estudio, investigación, pues sí que parece que a las personas con daño cerebral el que pasa con su sexualidad es algo que les preocupa. Entonces, yo diría, lo he dicho ya varias veces y casi siendo para las conclusiones vuelvo a ello, es decir, no dejarlo en silencio. Es decir, vamos a darnos el permiso de hablarlo. Y evidentemente, si hay pareja, yo diría, vamos a darnos el permiso de hablar con la pareja. Vamos a darnos el permiso de hablarlo con otras personas con daño cerebral. Es decir, yo no voy a plantear, porque a lo mejor suena un disparate, que mi vida sexual la tenga que hablar con todo el mundo. No, probablemente no. Con todo el mundo no. Pero yo sí que creo que hay algunas dudas sobre mi vida sexual que estaría bien poder darme el permiso de hablarlas con otras personas que han pasado por el mismo sitio que estoy pasando yo. Y el aprendizaje horizontal, el darte el permiso de hablar con otras personas que han pasado por tu situación, yo creo que es muy liberador. Con lo cual yo animaría a que nos demos el permiso de hablar con alguien que esté en situaciones parecidas. Este consejo va también para las parejas. Las parejas de personas con daño cerebral, también estaría bien que se dieran el permiso de hablar con otras parejas de otras personas con daño cerebral, porque habrán pasado por los mismos miedos, por las mismas dudas, habrán llorado de la misma manera, con lo cual eso, ya te digo, que puede ser liberador. Una vez que nos damos ese permiso, yo también diría, el siguiente permiso es, vamos a darnos el permiso de plantear algunas dudas que tienen que ver con lo que decía antes, con mi masculinidad, con mi nuevo funcionamiento, con si la medicación afecta a la respuesta sexual, es decir, bueno, con las cuestiones que se me pasan por la cabeza que me parezcan oportunas, hablarla con los profesionales que me están atendiendo. Y aquí yo rompo una lanza a favor de los profesionales del daño cerebral. Hasta donde yo los conozco, y conozco a muchas entidades, es un tema que se trabaja. Es un tema sobre el que se ha publicado, es un tema que sale en las jornadas y es un tema en el que yo creo que buena parte de los profesionales que están en las entidades del daño cerebral hablarían con gusto. Y muchas veces eso que nos preocupa lo podríamos resolver. Y ya llegado el caso, hablaríamos del comodín de vamos a buscar un especialista, que los hay. Es decir, ya buscaremos un sexólogo o una sexóloga que nos pudiera echar una mano. Pero casi todo lo que preocupa, hablando con iguales, nos quitaremos la mitad de los problemas. Hablando con los profesionales, que no, sin ser especialistas, pero sí que abordan este tema, también nos quitaremos una buena parte. Y luego ya quedaría un pequeño grupo que a lo mejor necesitaría el concurso de una persona especializada, que también las hay. Con lo cual yo sí que creo que lo importante es no dejarlo de silencio. Y un último recordatorio, los problemas sexuales empiezan siendo pequeñitos y puede que acaben siendo grandes. Es más fácil resolverlos cuando son pequeñitos. Por tanto, yo animaría a que si hay algo que me inquieta en torno a mi sexualidad, tratar de abordarlo sin esperar a que sea algo que me rebose. Porque muchas veces pedimos ayuda cuando estamos con el agua al cuello. Y yo creo que deberíamos ser más rápidos.
Y pedir ayuda no cuando algo me rebosa, sino cuando algo me inquieta, me genera curiosidad. Yo además como profesional estoy encantado que me pregunten cosas facilitas porque se resuelven mucho más fáciles, mucho más rápido. Cuando vienen con un caso grande de que tenemos una persona con daño cerebral que lleva un año, que hace no sé qué, no sé cuántos, la cosa es muy, muy complicada. Como decía antes, y con esto acabo, ante las conductas desinhibidas, si empezamos a intervenir sobre ellas desde las primeras veces que se presentan, las resolvemos con mucha más facilidad que si tratamos de empezar a intervenir sobre ellas cuando ya llevan 2 o 3 años presentándose. Este consejo creo que es el broche perfecto para cerrar este capítulo de Voces del Daño Cerebral. Carlos de la Cruz, sexólogo, profesor del Máster de Sexología de la Universidad Camilo José Cela. 1.000.000 de gracias, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Yo creo que esto es hacer algo de lo que estábamos comentando, es romper el silencio. Bueno, pues vamos a romper silencios. Sigamos rompiéndolo. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Un placer.